No, bueno, estamos aquí con Pilar Sordo. Pilar, no te asustes, pero tenemos un desfase de 6 segundos. Ok. ¿Ya? Entonces no mires la pantalla porque te vas a marear. Perfecto. Y atrás tenemos un croma gigante donde está saliendo todo lo que está pasando. Estamos en internet. Estamos con Pilar Sordo. Qué magia todo esto, ¿no? Qué magia, ¿no? Sí, yo me quedé en el fax. Claro, una cosa chiquitita y de repente estamos así en la pantalla de los celulares. Redondo, lleno de imágenes, como locura. Bueno, Pilar, yo quisiera empezar, creo que por el principio, porque hay gente que no sabe muy bien quién eres. Yo te conozco porque he recibido durante mucho tiempo links que me mandaba gente. Como tengo 5 hijos, todos consideraban que tu aporte era invalorable en mi formación de madre. Entonces me mandaban links y mira, tienes que escuchar a esta chilena que dice un montón de cosas que son verdad y qué fuerte las dice, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy psicóloga. He hecho después algunas especializaciones en algunos temas, pero fundamentalmente partí trabajando desde la clínica, preparando mujeres para el parto. Ese fue mi primer trabajo, y desde ahí derivé a todos los temas que tenía que ver con la pareja, y esto fue como creciendo hacia el tema como más consistente, como más familiar, y de ahí partí investigando casi antes de recibirme. Y la verdad que las investigaciones que yo hacía en ese minuto nunca pretendieron ser un libro, nunca quise, ni lo pensé, ni lo soñé, pero cuando se empiezan a enterar algunas editoriales que yo hacía estas investigaciones, me piden empezar a escribirlas, frente a lo cual yo rechacé varias veces la opción, hasta que me atreví a escribir. Y bueno, ya van 5 libros. Ahora, son libros de divulgación, o sea, no son libros académicos, ¿no es cierto? Son libros para padre de familia, para sí, las investigaciones, mi gran desafío con las investigaciones que realizo es bajarlas a un nivel que sean entendidas por todo el mundo. Y creo que ese es tu gran éxito, porque yo creo que sí. No todo el mundo tiene el don de la palabra, y Pilar Sordo lo tiene, que eso es una gran ventaja para un comunicador, porque tienes el contenido, pero también tienes la forma. Entonces, no basta con tener el contenido. Hay gente maravillosa, eso es lo que tú conoces también, pero que pobre, no puede comunicarlo, ¿no? Entonces, sí, yo he ido descubriendo con el tiempo que a la gente le gustaba cómo yo comunicaba las investigaciones, y que esto de tener como un lenguaje sencillo y además incorporar el humor dentro de las conferencias era algo que se agradecía muchísimo, y por lo tanto a partir de ahí esto se empieza como a retroalimentar por sí solo hasta que al final se consolida en un trabajo profesional donde gracias a Dios los 5 libros que he escrito ya son bestseller y por lo tanto ahora, se acepta el cariño de la gente. ¿Todavía tienes tiempo, porque me imagino con todas las giras internacionales, todavía tienes tiempo de tener consulta o ya no? Ya no. Pero probablemente el próximo año lo retome, porque yo... Tienes que nutrirte, ¿no? Yo igual sigo haciendo talleres en distintos lados como para tener información y ir teniendo como un pulso social importante, pero que el próximo año probablemente viaje menos, lo deje para mes por medio en vez de todos los meses como lo hago hoy día, que son 12 días del mes todos los meses. Claro. ¿Cuántos hijos tienes? 2, un hombre de 22 y una mujer de 19. Ya pasaste lo peor. No crean. No, pero todas las etapas son hermosas de los niños, y la verdad que tengo la fortuna de tener 2 hijos muy generosos también, y que han crecido con esta madre loca que ha peregrinado por Hispanoamérica todo el tiempo, y que crecieron tomando notas de las investigaciones, contándome los datos, haciéndome 25.000 ayudas. Así que ¿cuántos años tienes de consultorio? ¿Qué sé yo? 20 años de consultorio, fácil, más, deben ser como 28. Claro, y de ahí salen las anécdotas, obviamente con la ética del caso, pero siempre con autorización. Claro, y siempre hay la cosa fina que tiene tu interlocución de, miren, este chico que le contesta a la madre tal cosa, y eso es muy de la práctica cotidiana. Si no tienes eso es bien difícil. Sí, además que la otra cosa que ayuda es que como las investigaciones las hago yo, me las financio yo, me demoro muchos años en hacerlas por lo mismo, tengo yo las historias con las personas con las cuales he trabajado, no es que me las cuenten, claro. Entonces son mis experiencias personales con chicos o con adultos, dependiendo cuál sea la investigación a tocar, digamos, pero la verdad que eso permite que tenga muy vívida las caritas, los rostros, las personas que me han ayudado en los estudios. Entonces cuando las transfiero dentro de una conferencia, se aprecia la credibilidad en la medida de cómo es contada la historia. Bueno, una de las cosas que creo que te he escuchado decir a ti, que es muy divertida, es: el problema no es el chico. El problema del chico está bien, el problema son sus padres. Absolutamente. El problema son sus padres. O sea, los padres van a la consulta, van al chico, termina la consulta, los padres pasan y le dicen: miren, su hijo no
tiene ningún problema. El Claro. problema son ustedes dos. Exactamente, que no saben colocar los límites, que no establecen las normas que tienen que establecer para que ese chico se sienta seguro, o que no expresan afectos como tienen que expresar, que están sintiendo que ser buenos padres es comprar un sinfín de cosas que los chicos no necesitan, que todo se les hace tan fácil a los niños hoy y se les coloca tan pocas, entre comillas, dificultades reales de la vida para que puedan aprender. Así que claro, al final uno termina, de hecho yo partí en algún minuto atendiendo clínica de niños y me aburrí, porque al final terminaba siempre tratando de atender a los padres y no querían ser atendidos porque ellos querían llevarme al bulto y decirme resuélvalo y hágase cargo de este niñito y yo me voy, digamos, para eso le pago y hágase cargo. Claro, chao. Y yo al final terminé de dejar de trabajar, solamente hacía diagnósticos de niños y terapia ya dejé de hacer por esto mismo, pero porque creo que de verdad hay una ineficiencia en nuestra generación parental tremenda. ¿Y por qué? Porque, mira, nosotros, digamos, Chile, Perú, más o menos tienen historias parecidas, Sí, claro. historias de carencias, historias de crisis económicas, de violencia política, y, digamos, yo tengo 50 años más o menos, ¿no? Ujú. Hemos crecido en ese mundo. Absolutamente. Y comentaba, ¿no? O sea, yo de niña sabía perfectamente lo que era hacer una cola para conseguir aceite, arroz, azúcar. Mis hijos no tienen la más remota idea. Sí, yo creo que lo que nos pasó es que nosotros tenemos dos frases como generación que nos han hecho como mucho daño. Una es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y eso la verdad que aunque yo me meta en la heladera va a ocurrir igual, porque mis hijos, yo crecí sin televisión, crecí sin computadora, sí, por supuesto sin celulares, por lo tanto hoy día mis hijos sin hervidor de agua, la máquina para lavar creo que llegó cuando yo era más grande, por lo tanto mis hijos, aunque yo no haga nada, van a tener lo que yo no tuve. Van a otras cosas. Y eso está, digamos, forma Claro. parte. Y lo otro es la frase de que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y objetivamente lo que nosotros pasamos como generación, si bien tuvo problemas, mis papás me deben haber dicho que me querían, no sé, a los 20 años, antes Sí. no lo debo haber La autoestima escuchado, no existía. no habían un montón de cosas, objetivamente lo que pasamos tampoco fue tan malo, nos hizo seres responsables, seres que el valor de la palabra tenía un valor, seres esforzados, que actuamos de acuerdo al rigor y al esfuerzo de la vida, hemos aprendido a valorar lo que tenemos gracias a que nos ha costado tenerlo, cosa que esta generación de jóvenes está en otro plano, digamos, tiene otra realidad. Entonces, y eso además, que lo quiero dejar claro también, es independiente al sector socioeconómico, porque de repente se piensa que lo que estoy diciendo puede ser solo válido para los sectores más acomodados, pero la verdad que es transversalmente proporcional al nivel socioeconómico en el que ocurre, no depende de la cantidad, porque el padre que tiene poco complace al chico en la medida de lo poco que tiene, pero el mecanismo psicológico es exactamente el mismo que el que es millonario, digamos, no hay una diferencia en términos de pautas educativas fundamentalmente. Entonces, siento que lo que nos pasó es que le empezamos a tomar miedo a los chicos. Y ese miedo es ¿por qué? Porque yo no quiero ser mal evaluada por él. Y por lo tanto yo quiero que me encuentren mamá buena onda. Ahora, hay una verdad irrefutable, ¿no? Yo le decía a una amiga, mira, así tú seas la madre del año, abnegada y ejemplar, tus hijos te van a juzgar. Absolutamente. Y así seas una prostituta perdida, te van a querer. Exactamente. Entonces da lo mismo. Da lo mismo, exactamente. Y por lo tanto, dentro de esa realidad, en ese valor de la imperfección que tenemos los seres humanos, tenemos que asumir que educamos imperfectamente, pero en esa imperfección tenemos que tener la claridad de que nosotros tenemos una misión por realizar con nuestros hijos, que es transformarlos o educarlos para que sean buenas personas. Y por lo tanto, desde ahí es lo único que yo puedo hacer como mamá. Digamos, si aprende o no aprende inglés, lo aprenderá después o a lo mejor, pero el que sea noble, el que sea generoso, el que sea una persona correcta, que el valor de la palabra importe, que sea creíble, es algo que solo se educa en casa, ni siquiera se le puede adosar al colegio esa responsabilidad. Entonces creo que ahí los padres estamos fallando por este miedo, por esta cosa de querer ser. Además hay una frase que yo la digo mucho en la conferencia del No Quiero Crecer, que es que cuando uno le pregunta a los padres qué quieren para sus hijos, todos, me incluyo, como pelotudos, decimos, quiero que sean felices. Sí. Y eso significaría que tendrían que estar sonriendo como imbéciles las 24 horas del día, porque al menor gesto de incomodidad de los hijos, los padres nos angustiamos. Entonces, no les permitimos que se aburran, los entretenemos los fines de semana, les compramos cualquier estupidez, frente al menor signo de tristeza, ya exactamente, inmediatamente a la psicóloga, en vez de que tenga tiempo él por sí solo de procesar el tema. Entonces, claramente ahí hay un tema que tenemos que resolver y que tenemos que hacernos cargo del trabajo que tenemos. Hay un tema también que es la angustia de ser padre, que es llenarle el tiempo al niño.
Claro, que tiene que ver con el entretenerlo. No, y tienen unas agendas los niños caracho. Yo cuando Sí. regresaba al colegio era chica, no sé si te pasaba a ti también. No tenía en Chile, nada más que hacer. Nada que hacer porque además no nos dejaban ver televisión. Estaba prohibido en mi casa. En mi casa también. Entonces, había libros. Entonces, mi mamá me decía, y yo le digo eso a mis hijas, por eso solo los tontos se aburren. Tú eres inteligente. Estoy aburrida. Solo los tontos se aburren. Tú eres inteligente. No tienes por qué aburrirte. Ya está, resuelto el problema. Y no había teníamos que ir, no a la terapia, a la charla, a la profesora, a la clase de música, al tenis. No había eso. No, los chicos se pasan en el carro yendo y viniendo, unas agendas aterradoras. Sí. Vienen las vacaciones de verano y olvídate. Pero la madre dice, por otro lado, ¿y qué me hago con el chico metido todo el día en la casa? Pegado a la computadora el día entero. Casi añoramos que vuelvan al colegio. Claro, Sí, todo el porque día como no sabemos qué hacer con ellos adentro. pegado en la computadora ese chico, eso es un desastre. Así es. Los vuelve tarados la computadora. Por eso que los padres tenemos que aprender a hacernos cargo, a regular el tema de la tecnología, a entender que a los primeros que nos comió la cabeza es a nosotros, a los adultos. Sí, Y somos nosotros los que tenemos la computadora prendida, el televisor prendido, el celular en la mesa. Somos nosotros los que postergamos una conversación con nuestros hijos porque alguien nos llamó por teléfono. Somos nosotros los que volvemos a casa si el celular se nos queda. Somos nosotros los que estamos jugando Candy Crush. Somos nosotros los que de alguna manera tenemos la sensación de estar siendo seducidos por este Dios del siglo XXI al cual yo le llamo Dios pantalla y que objetivamente nos impide una conversación directa. Yo de hecho lo menciono en la conversación, en la conferencia del No Quiero Crecer. No puede ser que pongamos jajajaja sin haber hecho una mueca en el rostro, digamos. O sea, objetivamente hay una disociación desde el mundo emocional con lo que estamos expresando que es muy peligrosa para cómo nuestros hijos aprenden o elaboran conflictos reales. Donde si yo estuve de cumpleaños hace 3 semanas atrás, hubo mucha gente que es muy cercana a mí, que no me llamó, que me mandó un WhatsApp y que con eso sintió que había cumplido en la posibilidad de saludarme. Entonces estamos todos locos, digamos, porque nada va a reemplazar la comunicación directa. Ahora, lo que pasa es que también los adultos nos hemos llenado de obligaciones. Sí. Nos hemos llenado de obligaciones sociales, pero también obligaciones laborales. Y muchas mamás hoy, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muchas horas en la computadora en mi casa. Porque me es más fácil, además. O sea, salgo acá. A mí también me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Viene el niño y te dice, te tienes que decir, un momentito, estoy en mi horario de trabajo, ahora no te puedo atender. Y eso es atroz, porque el niño quiere y tiene demandas, y ese es otro problema que yo veo mucho. Esta es una generación aquí y ahora. Sí, muy demandante y Me exigente. tienes que, ahora, mami, necesito hoy, ¿no es cierto?, para el trabajo, no sé, pues, de ciencias, todo. Sí. Entonces consígueme 2 pilas de bario, tú mira, este chiquito se volvió loco. Pero pasa mucho que hay aquí y ahora, y los adultos somos así, también todos queremos aquí y ahora. Nadie quiere hacer Sí, una cosa de banco, nadie quiere hacer nada. el tema de la impaciencia o del poco cultivo de la voluntad como arma de Claro. templanza se ha ido perdiendo, y esa rigurosidad que se tenía cuando uno comía en la playa y uno tenía que esperar 2 horas para volverse a meter al agua porque si no te podía venir un calambre Y te ibas a morir. y te ibas a morir. Entonces, toda esa cosa que hoy día probablemente no tendrá ningún aval científico, efectivamente produce la sensación de sentir que estamos perdidos en dónde está el centro de la educación. Y yo creo que en eso la investigación del No Quiero Crecer da un sinfín de respuestas que a mí me clarificaron muchas cosas dentro de cómo los padres podemos corregir lo que hacemos mal o por ahí también Sí, reforzar porque lo No que Quiero hacemos Crecer bien. termina en que tu hijo, graduado universitario de 25 años, vive en tu casa y no quiere trabajar.